¿Desde cuándo ejerces este oficio? Pues más que un oficio es una profesión, sí, porque para esto se requieren estudios. Es la profesión de actor, se requieren estudios para ser actor. Y yo empecé no estudiando propiamente la carrera de arte dramático o actuación. Empecé cuando tenía 19 años, fue la primera vez que me paré en un escenario. Y a partir de ese momento empecé yo a trabajar, debe haber sido allá por 1974, 75, creo que fue en el 74 cuando yo empecé a trabajar en teatro, en 1974. Trabajé como actor actor cantante en una comedia musical llamada El Hombre de la Mancha. Ahí trabajé, fue mi primera incursión en el mundo artístico. Y después ya me dediqué a estar estudiando talleres, cursos y demás, porque no tengo una carrera propiamente en una sola escuela, sino he tomado cursos y talleres y diplomados con diferentes maestros para ir perfeccionándome. Y todo lo que he aprendido directamente en las tablas, porque yo creo que la mejor escuela son las tablas. Puedes tener mucha teoría, puedes tener muchas cosas de información y todo esto, pero lo que haces en las tablas, o sea, en los escenarios, o frente a las cámaras, o frente a los micrófonos, es lo que realmente te da la experiencia y te hace profesional. Igual que en una carrera de cualquier otra índole, ¿no? Que tú puedes estudiar toda la teoría y puedes estar 5 años en la universidad y todo eso, y cuando sales y te enfrentas al mundo real, ahí es donde realmente es cuando te haces ya lo que te acaban de decir, ya eres licenciado, ya eres ingeniero, ya eres arquitecto, ya eres doctor, etc. Entonces, cuando sales y te enfrentas con la vida real, tú podrás haber cursado 5 años de leyes, por decir algo, ¿no? Y eres licenciado. Pero cuando llegas a los tribunales, cuando llegas a los litigios, ahí es donde dices, ay, creo que las cosas no son como me dijeron en la escuela. Y ahí es donde cambia el asunto. En mi caso, por ejemplo, por eso es que también, a pesar de que yo no tenía una preparación académica, pues me hice dentro del mundo artístico. Y trabajando en cine, en televisión, en teatro, que fue obviamente mi nacimiento en el teatro. Entonces, desde el 74 empecé yo a trabajar en el mundo del teatro ya hace algunos ayeres. ¿Cómo empezó a hacer doblaje? Fue una coincidencia. Yo llegué a unos estudios de cine que ya no existen, que se llamaban los Estudios América. Mi padre era periodista de cine y tenía muchos amigos en el mundo del cine, productores, directores, etc. Y yo soy publicista de profesión. Mi carrera, yo tengo una licenciatura en publicidad. Sí. Entonces, estudié a la par que trabajaba yo como actor. Estudié la licenciatura en publicidad y estaba yo estudiando canto también. Entonces, al recibirme como licenciado en publicidad, bueno, pues ya tenía yo una carrera, digamos, de las conocidas como carreras serias. Porque la actuación es conocida como una carrera seria, ¿no? Por eso dijiste ahorita, el oficio, no es un oficio, es toda una carrera. Y al doblaje llego cuando renuncio de trabajar en lo que ahora se conoce como Sony Music. En aquella época era Disco CBS y yo ahí estaba en la gerencia de publicidad. Entonces me harto de dos cosas, yo no soporto dos cosas: horarios y jefes. No puedo con ellos, o sea, de todos los días el mismo horario, el mismo jefe, las mismas personas, el mismo lugar, el mismo trabajo, no puedo. Yo me desespero, ¿no? Porque soy un alma muy libre en ese aspecto. Entonces decidí que no era mi camino. Platicando con mi padre a la hora de la comida, me dice, ¿pero qué vas a hacer? Porque, pues, trabajar necesitas, eso sí. No con horarios y jefes, pero necesitas trabajar. Y yo le dije, pues la verdad es que me gustaría buscar oportunidad en cine. Yo no dije como actor en cine. Yo quería empezar desde jalacables o tramoyista o X, ¿no? Desde abajo, conociendo todos los rudimentos del cine, porque mi aspiración era dirigir cine o producir cine en algún momento, pero nunca como actor, a pesar de que yo he trabajado como actor. Sin embargo, llegamos a los estudios, buscamos alguna oportunidad en las películas que estaban en rodaje o las que iban a empezar apenas a filmarse, y
la vida es muy extraña, ¿no? Te va llevando por los caminos que debes ir. Entonces, cuando llego yo a la digamos que a la meca de lo que es el cine, que eran los estudios de cine, pues resulta que las que estaban ya en rodaje ya tenían su personal completo. Y las que venían a rodarse faltaban de 2 a 3 semanas y todavía no estaban contratando el personal. Nos encontramos con un queridísimo amigo de mi padre llamado Fernando Álvarez, en paz descanse. Don Fernando era director artístico en una empresa de doblaje de otros amigos de mi padre, que son la familia Candiani, Raúl y Enrique Candiani, que estaban exactamente a la vuelta de los estudios de cine en donde estábamos nosotros. A la vuelta, sí. Salías caminando y llegabas a los estudios de doblaje. Y en la plática, ahí con el maestro Álvarez, le decíamos maestro todos a don Fernando Álvarez, nuestro querido maestro. Pues me escuchó hablar en la plática y demás. Me dice, oye, tienes buena voz, ¿no te gustaría hacer doblaje? Ya has trabajado como actor. Le dije, pues sí, tengo experiencia como actor, ya había trabajado en teatro, ya había hecho algo de cine, había hecho algo de televisión. Me dijo, ¿no quieres probar suerte en el doblaje? Porque tu voz es buena para lo que hacemos nosotros. Porque nosotros en doblaje requerimos de voces graves. Y sobre todo ahorita que estás muy joven y que tienes voz grave, pues a nosotros nos funciona, porque los galanes que están en esta época, pues les ponemos voces graves a los galanes, películas sobre todo norteamericanas, que tenían muy feas voces, eran bonitos, pero las voces no les ayudaban mucho, así medio que crudones y todo. Y entonces, pues aquí en México lo que se hacía era, veían la personalidad del actor en la pantalla y entonces le ponían una voz. El asunto es que, pues yo como con la buena voz, pues dije, bueno, voy a ver de qué se trata. Llegamos a los estudios y pues me encontré con un mundo mágico, un mundo fantástico. De saber el trabajo, cómo se hacía y demás. Yo dije, yo quiero hacerlo, quiero hacer esto, me encanta. Y decidí quedarme ahí en doblaje. Y pronto estuve yo ya empezando a hacer mis primeros papelitos. Incluso el maestro Álvarez era director, él dirigía. Y entonces en una telenovela brasileña que le llegó, me dio un papelito, me dio un llamado de un loop, de un personaje que aparecía ahí. Y a el siguiente llamado, el siguiente capítulo, sacaba 60 y tantos loops y yo, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer? No había hecho más que papeles pequeñitos, ¿no? Y nada, un papel largo. Entonces fui y él me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. El loop es la medida con la que nosotros marcamos una película. En aquella época se cortaba la película y se pegaba el principio con el final de la película y se le llama loop. Pero esto fue en el año del 79 y así llegamos. Más o menos, ¿cuántos años tenía cuando todo esto empezó? Tenía yo a la sazón 26 años. 26 años tenía cuando empecé a trabajar en... Entonces su primer personaje importante fue el de la novela, ¿no? Sí, fue mi primer personaje importante y fue el primer papel estelar que yo tuve en cualquier cosa. Y además papel fijo, estelar y fijo, porque hay las dos cosas, ¿no? Un papel fijo quiere decir que sale siempre en todos los capítulos o en todas las películas. Ya de ahí vinieron otras cosas. Mi primer estelar en una película de largometraje fue un actor llamado Rory Calhoun, que me dio Rogelio González Garza. Arranqué yo en edad de 26 años, en 79. Y ya entré grande, porque hay muchos de los actores que actualmente tienen 40 años, pero empezaron desde chavitos, ¿no? Y tienen trayectorias de 25 años, de 30 años, porque empezaron muy chiquitos. ¿Qué tipo de retos representa el trabajo que usted hace para usted como persona? Representa el reto de renovarse todos los días, mantenerse en forma todos los días, tanto actoral como vocalmente. No puedes ser descuidado en ese aspecto, porque tu voz se va cascando. Y si tu voz se casca, entonces ya no puedes hacer todo tipo de papeles. Debes ser un atleta vocal de todos los días, vocalizar, mantenerte al tanto de las técnicas actorales. La actuación ha ido cambiando de años atrás a la fecha. Ya ha habido cambios, yo he notado 3 o 4 cambios en la forma de actuar.
de la forma de actuar. Me ha tocado doblar películas, por ejemplo, de los años 40, 50, de 1950 a 1940, donde la actuación era, hablaban con la voz así, ¿no? Hello, you, how are you? Hablaban así, ¿no? Entonces, ya actualmente ya no se habla así. Ahora ya todo es muy natural y muy contenido. Y ya todo lo muy susurrado y todo. Y sobre todo con la técnica inglesa, que es tan depurada. Ahora ya es muy íntimo todo. Pero a pesar de que debe ser muy íntimo, muy interno, debes proyectarlo hacia afuera. Y nosotros la única herramienta que tenemos para hacer eso es la voz. Entonces, el actor de imagen tiene la herramienta corporal. Tiene los ojos, su rostro, el cuerpo, toda la imagen para poder comunicar. Y su voz, además. Y nosotros solo tenemos la voz. También hay como la parte de cuando mueven la boca, ¿no? Que también quedan las palabras de cuando mueven la boca. Se ha abusado de eso, ¿eh? Yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes están aquí platicando conmigo o platican con cualquier otra persona? ¿Le están viendo constantemente a la boca? No. No, ¿verdad? Se ven a los ojos. Sí. En los ojos están comunicando todas las emociones, todas las intenciones. ¿Sí? Ahí es donde se ve todo, nos vemos a los ojos. Lo mismo nos pasa cuando vemos una película. Va a ser muy difícil que nosotros logremos dar en una habitación fría, o digamos en un estudio como este, dar una actuación tan convincente y tan real, como la que está dando el actor que está en la pantalla, que tuvo semanas o meses de haber tenido el papel en sus manos, de haberlo estudiado, de haberlo construido, de haberlo trabajado, de hacer ensayo de mesa, de después ensayar la película. O sea, va a ser muy difícil que nosotros que llegamos y nos dan una explicación de ¿qué te gusta? 3 minutos cuando mucho del personaje que vas a hacer en un papel estelar. 5 minutos y ya me fui así, de que te dicen en 5 minutos todo lo que sucede en la película, el director. Y entonces en ese momento tú tienes que estar trabajando tu papel mental. Entonces yo siento que la gente a veces menosprecia mucho nuestro trabajo por eso. Porque no estamos utilizando toda la expresión corporal que están viendo en pantalla, pero les tiene que sonar como si lo estuviéramos haciendo. Y nuestra voz debe sonar convincente. El doblaje es una técnica. Punto. Es una técnica para aprender a sincronizar en labios, entrar a tiempo, salir a tiempo y poder interpretar en el idioma español lo que viene en otro idioma. Por ejemplo, es diferente cuando haces, o sea, el doblaje cuando está ya en un idioma que, por ejemplo, no sé, una película mexicana de animación y tú pones la voz. ¿Es distinto? O sea... A veces sí. Sí, a veces hace primero la animación y luego uno trabaja ya haciendo el doblaje propiamente. Pero otras veces te graban a ti, tus expresiones faciales, tu expresión corporal y todo esto te están grabando, de manera que sobre lo que ven que haces tú, hacen la animación, que es lo que hacen normalmente fuera de México. Un poquito lo que decía de las escenas, ¿qué tipo de escenas considera que son las más complicadas de doblar? O sea, que se dificulten como más. Es que todas son muy complicadas. Las escenas de acción, por ejemplo, son complicadas porque hay mucha edición. En una buena escena de acción hay muchas ediciones. Entonces tienes que estar haciendo esas reacciones de peleas o de persecuciones o de gritos y demás al mismo tiempo que lo estás viendo en la pantalla. Entonces tienes que a veces seguir todo un plano secuencia que le hicieron a un actor y tú te tienes que aprender de memoria. Si dice diálogos, da un grito, se cae, se golpea, se levanta, lo hieren, vuelve a levantarse, dispara, maldito. Todo eso lo tienes que aprender para poder hacerlo perfectamente sincronizado, ¿sí? Pero es complicado, porque te tienes que aprender de memoria no solo lo que vas a decir, sino en el momento que lo vas a decir, en qué momento se caen, en qué momento dispara, en qué momento grita, en qué momento reacciona, todo. Otras, por ejemplo, hay una escena, hablando de mí en este caso, hay una escena en una película que se llama Casino Royale, la de James Bond. Sí. Yo tuve la suerte de que me llamó Pedrito de Aguillón Jr. a trabajar el papel de James Bond. Entonces hay una escena donde a él lo tienen sentado en una silla, le quitan el asiento a la silla y lo tienen sentado desnudo. Y entonces el villano, con una cuerda mojada,
lo está golpeando, le empieza a golpear en los genitales. Ah, Pero, y la escena es verdaderamente dolorosa, yo imagino que la tuvo que haber vivido Daniel Craig de alguna forma, verdaderamente, y tú tenías que expresar el dolor y hablar cuando se reía y cuando moqueaba y cuando empezaba a burlarse del otro y a gritar de dolor. Yo me tuve que aprender la escena completa de principio a fin, porque era verdaderamente complicada, y la tuve que ensayar muchas veces para hacerla como debía ser. Es una escena muy complicada, escenas de comedia, porque la comedia depende de quien la maneje. Hay comedia muy fársica o hay comedia de situación. Por ejemplo, los ingleses son más parcos en su comedia, no son tan fársicos como los gringos. Sin embargo, hay comedias muy fársicas, que no son tan fársicas. Por ejemplo, vamos a hablar de series que seguramente están viendo, como The Big Bang Theory. The Big Bang Theory es muy complicada, porque están diciendo las cosas muy en serio, pero es muy simpático. Y cuando aquí en español hacemos el doblaje, queremos hacernos los chistosos. Y no hay que hacerse el chistoso, hay que decir las cosas graciosamente, pero muy en serio. Ejemplo de sexo también. Cuando estamos haciendo una escena de sexo, antes se hacían pues, todo el mundo en el atril. O si había la pareja, había dos en el atril. Y se tenía que expresar toda esa carga sexual que hay en el momento, de los besos, de los gemidos, de los jadeos. Y bueno, había actores y actrices a los que les daba pena, en la actualidad también, ¿no? Hacer una escena de sexo, pues les cuesta mucho trabajo fingir, ¿no? El hecho de que están excitados o que tienen un orgasmo y todo eso, les cuesta mucho trabajo fingirlo. Y sin embargo, pues hay que hacerlo. Entonces, todas las escenas, yo creo, en general, cuando tienen momentos climáticos, son muy fuertes. Es muy difícil hacerlo. O hay gente que es muy buena en drama, pero a la hora de hacer dibujos animados no se les da. Como Humberto Vélez, que siempre reconoces la voz de Humberto Vélez, ¿no? En otras películas o así. Fíjate que no siempre. ¿No? A mí En sí mi caso, a mí, Humberto Vélez, bueno, a lo mejor tú lo reconoces en todas, te parece una voz muy característica. Sí. A mí Humberto Vélez me parece un gran actor. A mí también. Sí, un gran actor. Sus trabajos se han visto opacados. Trabajos actorales serios o trabajos que yo le he visto muy buenos se han visto opacados por Homero Simpson. Sí. La gente recuerda a Humberto solo por Homero Simpson en la mayoría de las veces, pero por ejemplo yo le vi un trabajo muy bueno también de comedia de una serie que se llamaba La Tercera Roca del Sol, sí, donde doblaba un gran actor llamado John Lithgow y hacía el doblaje magistral, muy buen doblaje. Y sin embargo la gente no se acuerda de él en ese trabajo. Y a mí me parecía estupendo el trabajo que hacía Humberto, independientemente de que hiciera una creación de Homero Simpson. Ahí con John Lithgow era verdaderamente prodigioso lo que él hacía. Yo, bendito a Dios, no he sido tragado por un personaje. O sea, la gente me reconoce como Piccolo, me reconoce como Woody o me reconoce como Severus Snape, que es un personaje chiquitito. Pero no he sido tragado por los personajes, afortunadamente. He logrado zafarme un poquito de eso. Y me gusta tanto hacer drama como comedia, como dibujo animado, cantar también en las películas que hago donde me han dado la oportunidad de cantar. O sea, procuro ser un actor completo. Claro. ¿Sí? Entonces, pues he tenido esa fortuna de no haber sido, digamos que encasillado con un solo personaje. De todos los personajes que ha doblado a lo largo de su carrera. Sí, ya ustedes ni habían nacido, ¿no? Ni beso eran cuando yo ya estaba. De todos los que ha doblado, ¿cuál es el que más le ha gustado y por qué? Híjole, Así es que que diga, no hay "Guau, uno es mi que me haya favorito, gustado lo más. amo". No tengo un favorito, No. tengo varios favoritos. Te puedo decir, por ejemplo, que me gustan mucho y que agradezco mucho lo que ha sucedido. Hablamos de Piccolo, por ejemplo. Piccolo es un personaje que me encanta, porque ha tenido una transición de ser la esencia misma del mal, que es como nace en Dragon Ball, como la esencia peor, el peor de los villanos,
va trascendiendo y va cambiando hasta que de repente ya es bueno. Sí. Y ya no lo quieren en el infierno porque es bueno. No así el caso, por ejemplo, de Woody, el vaquero de Toy Story, que Woody es el protagonista principal de Toy Story. Entonces, también le tengo mucho cariño a Woody, porque es completamente diferente a lo que hago con Piccolo o lo que hago con Severus Snape. Es completamente diferente, es otra cosa diferente. Tanto de voz como de actitud, como de actuación, y a cada uno le voy imprimiendo. Otro personaje que me gusta también y que podría también ser de mis favoritos es Alf. Alf fue mi primer personaje famoso dentro del mundo del doblaje, por decirlo así. Alf era un extraterrestre que tuvo 4 temporadas que se hicieron, solo se dobló 4 temporadas. Sin embargo, el doblaje que se hizo en español en México logró impactar tanto en toda América Latina que en la actualidad la gente, empezamos a doblarlo en el 87, imagínense los años que tiene, y la gente lo sigue recordando y lo sigue viendo en muchos países en América Latina. Imagínense la clase de penetración, se volvió un ícono de la comedia el personaje de Alf. Los personajes principales que me pide la gente que haga yo son Piccolo, Woody, Snape, Alf y Goofy. También fue Smaug. Hay un mundo. Smaug, el dragón de... No fue difícil porque pues Benedict Cumberbatch es como... Es que es wow. Pero es inglés. Sí. Que acabo de decir de la actuación inglesa. Sí. Es un gran actor inglés. Increíble. Sí, increíble actor inglés. Alan Rickman, que es Snape, también es un actor inglés. Sí. Entonces, ahí dices, oh, sí. Claro, estamos hablando también, los pones junto a un Tom Hanks, que es extraordinario actor también, y dices, wow, Daniel Craig en James Bond es inglés también. Sí. Y la actuación de Daniel Craig es impresionante, buena, como el agente 007. Y en el caso de Smaug, por ejemplo, el dragón, la voz de Benedict Cumberbatch, ahí la manejó de una forma extraordinaria. Sí. Porque hablando técnicamente, digamos, podría yo decir de la técnica, la voz en el pecho, gutural, raspada un poco en la garganta y todo esto para que suene como debe ser, pero la personalidad, yo siento que él se movía como dragón, todo eso hacía, que eso es lo que yo hice cuando hice el doblaje, pero yo me imagino que él hacía eso, a la hora de que hablaba y decía, siento, vuelo un enano, toda esa guturalidad que le da, sí. Yo me imaginaba así que lo estaba haciendo él. Y así es como yo interpreté mi personaje. Sí. Porque a mí llegó y me explicó el director, pues cómo era el personaje, pero yo no vi a Cumberbatch haciéndolo. Sí. Yo nomás vi ya el dragón que estaba ahí hecho y medio lo vi. Porque ni siquiera estaba terminado el dibujo del dragón. Estaba ahí todavía, le faltaba mucho para hacer una animación como la que vemos en el cine. A veces había nomás la línea, a veces estaba ahí medio coloreado. Sobre eso tenemos que doblar, porque lo hacen para evitar la piratería. Pero sobre eso tiene uno que basarse y poder darle esa fuerza al condenado dragón. Además es un dragón inmenso, y toda la malicia que tiene el tipo. Y cuando va hablando, no soporto a los enanos, y a ver, jinete del barril. O cuando sale corriendo, no, yo soy muerte, yo soy destrucción. Pero sí tiene que gritarle, tiene que salirle de las entrañas, ¿no? Y yo oía cuando lo hacía Cumberbatch, decía, ¡ay! A ver, déjame oírlo otra vez. Una vez más, ¿no? ¿Y de dónde voy a sacar la voz y todo eso? Todo eso lo tienes que hacer sobre la marcha. Por ejemplo, cuando un actor famoso, por ejemplo, como cuando Dana Paola y Chayanne doblaron Enredados. Perdón, ¿doblaron o destrozaron Enredados? Eso era lo que le iba a preguntar. Lo que pasa es que una vez vi un especial de actores de doblaje en... ¿Cómo se llama? Con Álvaro Cueva. Con Álvaro Cueva. Estupendo periodista. Saludos, Álvaro, si es que nos ve. Ojalá que sí. Ojalá le llegue. Estupendo periodista. De verdad, de los mejores periodistas que a mí hay en la también me encanta. De verdad, objetivo y muy bueno, muy creativo y todo, muy energético. Sí, entonces vi que uno de sus compañeros, no sé, dijo que, o sea, que como que le molestaba a veces que no como, o sea, no lo hacían tan bien
y nada más lo hacían porque la voz era como famosa y la gente lo relacionaba y así, pero que no lo hacían realmente bien. Pues ahí también mi compañerito, quien haya sido, estaba equivocado. Como diría el descuartizador, vámonos por partes. Uno, a Chayanne y a Dana Paola no se les contrató porque fueran buenos actores. En primer lugar. Chayanne ni siquiera es actor. Ni siquiera es Tampoco actor. Dana Paola. Bueno, Dana Paola tiene su carrera, pero... Vamos a suponer que se les contrata como actores y que se prepararon como actores para hacer el doblaje de esa película. Vamos a suponer. Vamos a otorgarles el beneficio de la duda de que hicieron lo mejor posible para prepararse para hacer esa interpretación. Bueno, la película es hermosa. Sí. Hermosa. Sí. Si no hubieran ido Dana Paola y Chayanne haciendo el trabajo, la gente habría ido de todas maneras a abarrotar las salas. Sí. Porque la película es hermosa, la película en sí. Bueno, independientemente esto lo hablo independientemente del doblaje que se haya hecho. A Dana Paola y a Chayanne no se les contrató porque fueran buenos actores. Se les contrató porque son famosos. Bueno, al ser famosos, cuando están en el elenco de doblaje de una película, los medios masivos de comunicación, ya sea televisión, ya sea radio, ya sea medios impresos, etcétera, pues tienen nota. Y entonces vamos a entrevistar a Chayanne, vamos a entrevistar a Dana Paola, y además como Chayanne es artista internacionalmente conocido, pues tienen proyección internacional, porque Chayanne está trabajando, está haciendo el doblaje de esa película. Pero nadie ha dicho que hizo un buen trabajo, porque la dicción es verdaderamente detestable o deleznable, como le quieran llamar. El trabajo actoral es mínimo, o sea, queda mucho a deber como actor, pero es muy conocido internacionalmente y le dio mucha publicidad gratuita. Se fue relaciones públicas. Exacto. casi. Pura mercadotecnia. Para los que crean que la gente va al cine porque está la voz de Chayanne o la voz de algún otro actor conocido o de algún presentador conocido o de algún cantante conocido, no es cierto. La gente en su mayoría no va al cine porque estén esas voces. La gente va al cine porque la película es buena. Sí. ¿Sí? El doblaje es bueno. La mayor parte de las veces es porque el doblaje es bueno, aunque no haya estrellas. Les voy a dar simplemente ejemplos. El Rey León. El Rey León no tiene un solo Star Talent, que así se les llama a los actores conocidos de imagen. No tiene uno solo. Buscando a Nemo no tiene un solo Star Talent y han sido taquillazos. Sí, se han abarrotado las salas de público y no hay un solo Star Talent. ¿Por qué? Porque la película es buena. En Toy Story 1, en la primera, en Toy Story no había un solo Star Talent y la película rompió récords de taquilla. ¿Por qué? Porque la película es buena y el doblaje estaba muy bien hecho. ¿Sí? Entonces no necesitaba tener Star Talents. Y así es, no se necesitan Star Talents en las películas para que la gente vaya al cine. Se necesitan Star Talents para que haya publicidad gratuita y la gente empiece a conocer que va a estar la película en el cine. ¿Sí? Ahora, hay muchos, hay muchos buenos actores y actrices que son actores conocidos, actores de imagen y actrices de imagen, que han hecho muy buen papel. Déjenme decirles. Puedo hablar ahorita, por ejemplo, de Susana Zabaleta, que hizo un papel extraordinario en Sinbad. Puedo hablar, por ejemplo, de Irán Castillo, que es una extraordinaria vaquerita. Sí, en Toy Story 2. Ella es la vaquerita. Sí. Claro. Y ni cuenta se dieron, ¿verdad? No. Porque yo dirigí el doblaje de esa película. Y yo le pedí a ella, no su voz, yo le dije, quiero que seas la vaquera, quiero que seas Jessie. No quiero a Irán Castillo, quiero a Jessie la vaquerita. Hizo un trabajo maravilloso. Por ejemplo, Maite Perroni, en El origen de los guardianes.
que también es un trabajo extraordinario. ¿Es la hada de los dientes? El hada de los dientes, Ah. sí. Pero prodigioso el trabajo, Claro. como si toda su vida lo hubiera hecho. Sí, yo ni me di cuenta que era Maite Perroni. Era Maite Perroni. Sí. Era Maite Perroni. Wow. Y de actores, por ejemplo, te puedo dar el nombre de, bueno, obviamente el caso de Eugenio Derbez haciendo Sí. el burro de Shrek, Ah, sí. que le queda maravilloso. Sí. Sí, es verdaderamente. De hecho, Antonio Banderas dice que le gusta más el suyo que el de Murphy, ¿no? Que el de Eddie Murphy. Eddie Murphy, ajá. Sí. Sí. Perdóname, pero sí. No, sí, se lo llevó. Sí, a mí también me gusta muchísimo más. Yo Sí. digo lo mismo, ¿no? Ujú. Sí, de verdad extraordinario el trabajo de Eugenio Derbez. Sí. Y bueno, hay actores que han hecho muy bien su papel, han hecho muy A bien mí, su por ejemplo, trabajo. me gusta ¿no? mucho Jaime Camil en B-Movie. Me encantó. Y otra hizo estupenda, que también se llamó Open Season. Sí, Ah, sí, Amigos Salvajes. Amigos Salvajes. Qué buen trabajo hizo él como el ciervo de un solo cuerno, Ujú. Jaime Camil. O sea, porque vamos a menospreciar lo que no. Ujú. Hizo muy buen trabajo, muy buen trabajo. O sea, Entonces, solo son como casos aislados los que han sido malos. Pues no, son más los casos malos que los casos buenos. Sí. Te puedo decir que son casos aislados los que han hecho bien su chamba. Ah, Al revés. qué triste. Pero vamos a elogiar a los que lo han hecho bien. Sí. Los demás ahí los dejamos, ¿no? Sí, no, ¿para Vamos qué- a para qué ponerlos hablar mal? en el clavito, ¿no? Claro. Vamos a dejarlos ahí con un alfiler Sí. y que se pongan las pilas los que no han hecho buenos trabajos. Y los que ya han hecho buenos trabajos, gracias señores, porque de verdad han hecho muy buen trabajo y los acabamos de reconocer. Muy buenos trabajos hechos por actores conocidos. Ujú. Voy a hablar de otro, Sergio Sendel, cuando hizo La Era de Hielo, la Ah, primera, sí. Ajá. haciendo al tigre Adiós. Sebastián. Padrísimo, ¿no? Es Sebastián el tigre, ¿no? No, es Diego. Diego, perdón. A Diego el tigre. Extraordinario trabajo de Sergio Sendel. Sí. Extraordinario, sí. Entonces, bueno, ¿y qué me dicen de Carlos Espejel haciendo así, el perezoso? ¿Qué mágico es para usted o qué tipo de experiencias le brinda el darle vida a ciertos personajes nada más con la pura voz? Es lo que acabas de decir, mágico. Es mágico. El hecho de que de pronto me escriban, porque me escriben todos los días, al Twitter o en Facebook, me escribe gente, o en mi página de fans, me escribe gente diciéndome, es que usted es parte de mi infancia. Yo crecí con su voz. Es que sí. que los Es personajes que sí es cierto. Para mí es tan bonito que me digan eso, que me digan, eres parte de mi infancia, influiste en mí por esto y por esto y por esto. Es tan bonito que me lo digan, no por la fama, sino porque quiere decir que lo que yo he hecho con tanto cariño y con tanto amor, que es mi trabajo, ha influido en la gente en alguna forma y que ha dejado huella y que mi trabajo ha trascendido lo suficiente como para que haya una persona que venga y me diga, es que usted es parte de mi infancia. Es mágico, es verdaderamente maravilloso. Yo por eso gozo mi trabajo, por eso lo amo. Solo hay otra cosa que me hubiera gustado hacer tanto como lo que hago, que es correr automóviles profesionalmente. Es lo único que me hubiera gustado, igual o más que eso. ¿Qué tipo de atributos considera que debe tener un actor de doblaje para poder serlo? En primer lugar, voy aquí a parafrasear a un gran cantante llamado Giuseppe Di Stefano, que me parece que su definición es la mejor de todas. Para que un actor pueda ser actor de doblaje, para que pueda ser actor y actor de doblaje, en primer parte, lo primero que debe tener es mucho talento. Sí. Después, mucho corazón. Ah, y un poquito de voz. Que verdaderamente quieran amar esto. Porque es una de las profesiones más hermosas que se pueden abrazar. Desde mi punto de vista. Más hermosas. Nosotros, los que ahora somos muy conocidos, lo iniciamos sabiendo que no íbamos a ser conocidos. Pero ha sido circunstancia de vida, toma tres. Ha sido circunstancia de vida que de pronto nos hemos vuelto famosos y nos invitan a convenciones y a eventos y a dar pláticas y conferencias, y como en este caso ustedes me están haciendo el honor de venir a entrevistarme para el trabajo de ustedes, pues nos ha dado fama de alguna forma el trabajo que nosotros considerábamos oscuro y que nadie sabía quién era.
Y pues aquí estamos siendo famosos. Entonces, estamos aquí porque lo amamos, porque iniciamos no siendo famosos. La gente que llega a esto queriendo ser famosa está frita. Sí. Porque puede ser que lleguen a ser famosos, pero tienen que meterle mucho esfuerzo. Se dan los casos, se dan los casos. Igual que en cualquier otra profesión se dan los casos de que de repente alguien se vuelve prominente dentro de la especialidad, se llega a dar. Pero no son la mayoría, ¿eh? La mayoría se quedan como oscuros. Sí, alguno que otro salta a la fama, pero hay que hacerlo bien, hay que prepararse, hay que dar lo mejor posible de nosotros en cada trabajo. ¿Y consideras que en esta profesión es difícil siendo ejercida en México? México es la meca del doblaje en América Latina y es muy difícil. Lograr entrar no es tan difícil, pero que te vuelvas importante dentro del medio, sí, es muy complicado. Y si buscas reconocimiento a tu trabajo, tienes que hacerlo muy bien, muy bien. Porque mucha gente nos menosprecia, pero cuando llegan a hacer doblaje, estos Star Talents que luego llegan y que dicen, ya hice doblaje, ya hice tal película, ya hice esto. ¿Y qué tal? Ay, no, pues fue muy fácil. Ay, ajá. Sí, lo que pasa es que ellos dicen su diálogo y el ingeniero de audio le recorta, le comprime, le sube, le baja, le pone una letra, lo cuadra en los labios y todo eso. El trabajo fue maravilloso del ingeniero de audio, porque el Star Talent que llegó hizo un destrozo. ¿Sí? Entonces dicen, si no fue tan complicado. Pues claro que no, si todo el trabajo te lo hicieron en otro lado. Y además que haya trascendido tu actuación, que haya quedado así, que digas, wow, qué bárbaro, qué actuación, como las que acabamos de decir, que sí dices, wow, qué bárbaro, qué actuación. Otras no, y ahí quedaron, y van a pasar sin pena ni gloria. Y ha habido casos en que se ha repetido el papel que ha hecho algún Star Talent por lo mal que quedó. Sí, tampoco voy a decir nombres para no tomar gente. Pero se han dado casos de que hay que repetirlo porque quedó de la cachetada. Bueno, y desde que la gente empezó como a preferir ver las películas en inglés, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes que doblan las películas esta situación? Pues la gente no empezó a preferir ver las películas en idioma original. Al contrario, empezaron a preferir verlas en español, ya dobladas. Antes, una película doblada era solo para niños, de clasificación AAA. Solo las películas para niños se doblaban. Y las de adultos o de adolescentes y adultos se doblaban solo para televisión, para transportes, que ahora dan películas en los transportes como aviones o autobuses de pasajeros y todo esto. Pero no, ahora hay mucha gente que busca ver la película doblada. Hay muchos fans del doblaje, ha ido creciendo cada vez más. Ya ahora me atrevo a decir que hay millones de seguidores del doblaje en toda América. ¿En qué consiste la dirección de doblaje? Son varias cosas las que tienes que hacer. Uno, tienes que ver la película y verla toda en su contexto. Y saber qué personaje puedes otorgarle a cada quien. En la actualidad hay jefes de reparto que aunque ven las películas no tienen la sensibilidad del director. El director, que también muchas veces ha sido actor, la mayor parte de las veces ha sido actor primero. El director debe tener esa sensibilidad para decir, este personaje le va a fulano, a mengano o a perengano. Voy a hacer mi casting con cualquiera de esas 3 personas o 5 personas. Sí, para saber que van a hacer un buen trabajo. Luego debe tener todas las herramientas culturales, porque hay muchos directores que no son muy cultos. Deben tener las herramientas culturales para saber de qué se está hablando. Deben tener conocimiento del idioma del cual van a dirigir. Deben tener conocimiento ya sea de una serie o de una película, y deben informarse de lo que sucedió con esa película o con esa serie para poder dirigir algo. Y tercero, tener la capacidad pedagógica y la didáctica para poder pedirle a un actor tal o cual matiz, tal o cual intención a la hora de que lo está interpretando el actor dentro de la sala.
todo eso debe tener un director. Muy buen ritmo y muy buen oído también, ¿sí? Para poder dirigir bien. Hay unos que les llamamos okeyeros, que nada más dicen, ok, el que sigue, ya quedó y ok. Que esos pues no los puedo considerar directores. Pero hay unos que de verdad bordan su trabajo. Bueno, ¿y tienes un personaje que a ti te gustaría doblar? Varios. Hay varios personajes que me hubiera gustado haber doblado. O continuar doblando. Varios actores a los que me hubiera gustado, que ya también los he doblado en otras películas, pero que actualmente en sagas famosas ya no me los han dado. Como por ejemplo, ¿por qué no dobló Kevin Spacey en House of Cards? No me llamaron para doblar a Kevin Spacey en esa serie. Y yo lo he doblado en otras películas, por ejemplo en Belleza Americana, que tiene le dieron el Oscar por Belleza Americana. Claro. Y entonces trabajar en esa película me dirigió Sergio Castillo, por cierto, en esa película, extraordinario director y actor también. Me hubiera encantado doblarlo en House of Cards porque está soberbio. Ay, es buenísimo. Está extraordinario el hombre, pero no me llamaron para el casting. De repente hay mucha gente que también me dice, ¿por qué no lo doblaste? Es que no me llamaron. Se hizo en un estudio en el cual pues yo no fui requerido, ¿no? De modo, no tengo la patente de la voz en español de Kevin Spacey, ojalá y así fuera. Pero por ejemplo, me hubiera encantado doblar a Kevin Spacey en House of Cards. Me hubiera encantado doblar a Vin Diesel, por ejemplo, en la serie de Rápidos y Furiosos. Me hubiera encantado. Yo lo he doblado en Triple X y lo he doblado en Un Hombre Diferente o en Los Hijos de la Mafia. Pero me hubiera encantado hacerlo también en Rápidos y Furiosos, que yo creo que es la saga más famosa de Vin Diesel. Sí. Entonces me hubiera encantado estar ahí. Me hubiera encantado, por ejemplo, doblar a Hugh Jackman en Wolverine. Oh, sí. Me hubiera encantado también. O a Hugh Laurie en el Doctor House. El Doctor House, sí. Me hubiera encantado. O sea, y que conste que no estoy para nada menospreciando el trabajo que hicieron mis compañeros, que son extraordinarios actores. Estamos hablando y además se los he dicho personalmente, de un Salvador Delgado, de un Humberto Solórzano, de Nidji Dukievich. O sea, se los he dicho personalmente que soy fan de su trabajo. Fan. O sea, no solo digo, ay, soy bien su chama. No, soy fan. Son muy buenos. Pero son actores que me hubiera encantado interpretar. Claro. Sí. Que me están preguntando si me hubiera encantado interpretar. Sí. Y personajes, me hubiera gustado interpretar a, por ejemplo, Thor en Los Vengadores, ¿no? Sí, y ahí otro queridísimo amigo, también estupendo actor, Andrés Gutiérrez, fue el que lo dobla al español, a Thor. Pero son personajes, hablo de los personajes. Sí. Sin demeritar para nada el trabajo de mis compañeros, que es extraordinario. Claro, no, al contrario. Sí, solo personajes. O sea, les reconozco eso. Me habría encantado hacerlo. Me habría encantado, por ejemplo, seguir doblando a Severus Snape en todas las películas, ¿no? Porque para mí, ahí sí puedo, discúlpenme los que les vaya yo a pisar los callos, pero creo que no entendieron al personaje, incluyendo al propio Jesús Ochoa, que es un gran actor, al cual admiro, que he visto en cine y en teatro, y que para mí es un gran actor, Jesús Ochoa. Pero en Snape... ¿Qué hizo la mayoría, no? Yo hice, la mayoría, la mayoría. Sí. O sea, el que más recurrentemente ha doblado a Severus Snape soy yo. Lo hice en la 1, que fue donde encontramos el personaje, y luego lo hice en la 5 y en la 6. ¿Sí? Ahí, esas son las películas en las cuales yo he doblado a Severus Snape. Sí. En las otras han sido otros actores que nos van doblando. Okay. Sí, porque como en las últimas fue como que se fue dando un poco más de importancia a la historia de Severus Snape. O sea, que ya encontraban los secretos de Lily. Y el misterio del príncipe mestizo, no sé cuánto. Sin embargo, tampoco salía mucho. No, pero sí fue pero muy tenía importante. Mucho peso. Sí. Y bueno, Alan Rickman, donde quiera que se pare, borra al que está al lado. Sí. Es que tiene un peso escénico el tipo endiablado, ¿no? Sí. Desde su imagen y la forma de interpretar a Snape, el ritmo que le da cuando habla, la colocación de su voz que es tan extraña, la voz de Alan Rickman, que tú dices, wow, ¿cómo voy a llegar a ¿no? Y bueno, y le haces el esfuerzo, y le buscas y le escarbas y exploras todo lo que puede venir en el fuego. Y entre él y Benedict Cumberbatch, ¿a quién se le hizo más difícil como intentar llegarle, como usted dice? Híjoles. Perdón, no estoy bien. Qué barbaridad, si me pones en un dilema. Me encanta hacerte la porque los dos son, no te podría decir cuál me ha costado más trabajo.
Severus me costó mucho trabajo porque es tan irónico y sarcástico. Sí. Y dice las cosas, además, nunca se exalta, nunca se sale de sus casillas, siempre está contenido, pero le ves el fuego en la mirada. Y como el ritmo que tiene, dice señor Potter, cuando te lo sueltas, señor Potter, está lleno de carga, ¿no? Y no está diciendo nada, ¿no? Sí, el hombre sí. Y su mirada, esa mirada que tiene, de que lo veo, o cuando le dice Dumbledore, que le dice, después de todo este tiempo, Siempre. y él nada más contesta, siempre. Y ahí está a punto de soltar las lágrimas el tipo. Yo cuando lo dije se me salieron las lágrimas. Sí. Realmente en el momento se me salieron las lágrimas. Ahorita lo dije y mis ojos están vidriosos. Es que es como súper Porque recuerdo característico esa aparte. carga emocional, ¿no? Sí. De Severus. Sí. ¿Se imagina? Sí, sí. Entonces, y ahora el Cumberbatch a la hora de hacer el dragón, en el momento en que se exalta y sale, ¿no? Y va a destruir aquel pueblo, cuando sale gritando, yo soy muerte, yo soy destrucción, esa carga que lleva ahí, que sí dices, no, este sí va a acabar el planeta, ¿no? Va a acabar el planeta. Ok, tú ganas. Entonces, todo eso, pues es difícil que yo te pueda decir, me costó más trabajo y hacer la voz de Cumberbatch, desde que está hablando y se mueve como dragón, pero de que le baja el pecho y empieza a trabajar en los resonadores graves, que es diferente y todo. Esta es mi voz normal con la que he estado hablando. Sí. Pero a la hora de que empieza a hacer el dragón y ya empieza a prolongar y se va profundo y empieza a sentir el movimiento. Todo eso es un trabajo que dices, ¡ay! El tipo sí le ronca como actor, ¿no? Y eso es lo que a uno le gusta, ¿no? Esos retos actorales, ¿no? Que a mí me gusta trabajar. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren iniciar esta profesión del doblaje? Pues mira, más que consejo, no soy quien para dar consejos. Yo les haría unas recomendaciones y mi opinión, ¿sí? Como recomendación y opinión, estudien, prepárense en arte dramático. Estudien la carrera de arte dramático. Y no solo esa, sino también prepárense en el mundo del canto. Porque independientemente de que canten o no canten en lo que vayan a interpretar, la colocación y el manejo de la voz del cantante es diferente a la del actor hablado. Es diferente. Tiene muchos recovequitos el canto que no se aprenden en la voz hablada, ¿sí? Entonces, por favor, prepárense para ser actores. Y de verdad, no piensen en que se van a hacer famosos y van a ganar los millones y todo. Eso es consecuencia de un trabajo bien hecho. ¿Sí? Cualquier cosa que hagan, un trabajo bien hecho va a traer como consecuencia reconocimiento y fortuna. Las dos cosas. ¿Sí? Pero solo un trabajo bien hecho. Si no de verdad aman esto, no porque quieran ser famosos o conocer a sus actores de doblaje favoritos, no. Si quieren hacerlo, prepárense bien, ¿sí? Solo así van a lograr las cosas. Bueno, y además del doblaje, ¿qué otras actividades realizas? Bueno, además del doblaje, tengo mi estudio de grabación, que lo manejo junto con mi hijo, somos socios en el estudio, que realmente mi hijo es el que maneja más bien todo esto. Él es publicista también es actor. Él, por ejemplo, ha hecho la voz de los marcianitos de Toy Story, que son unos marcianitos maravillosos. Ha trabajado en la serie esta de Lilo y Stitch, haciendo al jefe Stitch. En Dragon Ball también trabajó cuando era más chico, hacía los Saiyaman y hacía los Cell Junior. Y bueno, tiene varios personajes por ahí que también ha hecho, también es actor. Y también trabaja mucho en esto. Tenemos el estudio de grabación, que también es parte de nuestra actividad. Él también es publicista. Soy maestro de ceremonias, en eventos, en exposiciones y demás. También hacemos algunos contenidos, hacemos producción de contenidos para telefonía celular. Y somos agencia de casting de voces y a veces también de imagen, pero principalmente de voces, para producciones ya sea publicitarias o casting de voces para corporativos y demás, ¿no? Que también es lo que hacemos.
no estamos nada más enfocados en la carrera. Y soy locutor comercial y locutor de radio, las dos cosas también. Tengo un par de programas de radio por internet. Uno se llama El Complot, que es un programa para mujeres, pero hecho por hombres. Sí. Y el otro programa se llama Tunlandia, donde invitamos a actores de doblaje y los entrevistamos. Grabo también como locutor, por ejemplo, grabo un canal de televisión para los Estados Unidos, que en este caso es Fox, pero lo grabo para Argentina, se produce en Argentina, todos estos promos y demás, también grabo eso. Grabo publicidad como locutor, deben haber escuchado cosas como nuevo de Hot Wheels, es de Mattel. ¿Sí? O aquello que decía, confía en Colgate, máxima protección anticaries. También es el de manera roja. El de manera rojo también, ¿no? ¿Dónde está ese cerebro de cacahuate? ¿Te acuerdas de aquel comercial que decía, métete tú? ¡Ah, sí! Sí, bueno. También eso también lo hago, locución comercial. Y bueno, narraciones de muchas cosas. O sea, estoy muy diversificado en lo que es el mundo de la voz. Sí. Y actualmente estoy tomando varios talleres y varios cursos para ver si logro entrar como actor en cine. ¿Sí? Quiero también empezar a trabajar en cine, que era originalmente mi tirada, pero no como actor, sino como productor o como director y todo eso. Bueno, quién sabe, a lo mejor ahora como actor logro colarme en cine y en una de esas pues, hasta logro dirigir. ¿Cuáles son tus proyectos de doblaje a futuro? Bueno, a futuro vienen un par de películas de las cuales no puedo hablar mucho porque hay contratos de confidencialidad, pero vienen un par de películas que pronto estarán en el cine. Todavía no he doblado yo nada de eso, pero ya estoy en pláticas, ya estamos en pláticas con los estudios donde se van a doblar estas películas. Esperemos que me toque doblarlas, bendito sea Dios. En el futuro también podrán ver series que he estado doblando, una que se llama Hombres Primitivos de Alaska. Podrán ver otra serie que se llama El Rancho de la Familia Bullock. Bueno, invitaciones a convenciones. Voy a estar próximamente en Torreón, Coahuila, en un evento llamado La Carnage. Después voy a ir a Mendotacu, en Mendoza, Argentina. Voy a estar también en León, Guanajuato. Me parece que esto es para julio. Bueno, varias convenciones en las que voy a estar trabajando como invitado de doblaje para la gente que va a las convenciones. Y pues continuar con la búsqueda de nuevos proyectos en los cuales me llamen para participar como actor, como cantante y demás en el futuro. Pero pues sí, próximamente estas dos películas están apalabradas. No la he doblado, por eso tampoco puedo decir. Hasta que no ya haya hecho el doblaje y ya la estén exhibiendo, dije sí. Ya, diré ahí. Sí, porque pues uno nunca sabe, ¿no? Sí, también. Nunca sabe el hecho de que vayas a estar o no vayas a estar. No lo puedo saber. Pero son dos proyectos importantes que me gustan mucho, que me hayan llamado otra vez como voz recurrente de estos personajes. Tanto de ficción, los dos, pero uno con acción viva y el otro de dibujo animado. Como de pura curiosidad. Sí, o sea, Sí, como podría ser la voz de, no sé, Woody. de Woody. Sí, cómo no, muy bien. Bienvenidas aquí al cuarto de Andy. Qué bueno que nos están visitando. Hoy no me puse mi sombrero, ni mis botas, ni mi chaleco. Pero aquí estamos muy contentos platicando con estos juguetes preescolares. ¿Y saben qué? Pórtense bien, porque recuerden que los juguetes podemos ver todo. Jueguen bonito. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.